Entonces vamos a ver nuevamente las reacciones y para que vean, a alguien le quedó diferente de Raúl las reacciones, que nos pueda comentar cómo le hizo o que muestre su, su cuaderno en la pantalla. A mí me quedó 245 y la tensión de 140. Sí, así es, jóvenes. 8. Entonces ya nos vamos a ahorrar una clase. Así es. Día libre. Ya vieron que está fácil. Las reacciones en A quedan en AY 245 y en AX 0. Siempre tenemos que dar. Y tenemos que hacer siempre, aunque nos vaya a dar la misma magnitud, de hacer que cuando tenemos AY y AX, tenemos que hacer siempre, para hallar la magnitud de la reacción, tenemos que tener siempre hallar la magnitud. ¿A qué me refiero? Ya me hice bolas. La magnitud, cuando tenemos componentes, acuérdense que lo que tenemos que hacer es un Pitágoras, ¿verdad? De AX y AY, y obviamente vamos a tener la magnitud de A total va a ser igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. O sea que la reacción total es la suma de las dos reacciones. Vamos a tener que una es 0 y la otra es 245. Cuando elevemos al cuadrado y saquemos raíz cuadrada, nos va a quedar el mismo 245, ¿verdad? O sea que el ángulo nos va a quedar de 90 grados. ¿Sí? A 90 grados, porque la reacción le quedó hacia arriba, ¿verdad, Raúl? Sí, sí. Sí, la reacción queda hacia arriba, ¿verdad? Y la otra, como es 0, pues no le ponemos dirección, ya sea que lo pongamos hacia la izquierda o a la derecha, pues no hay. No sé si alguno de los demás tuvo algún inconveniente al resolver, o que no le hayan salido los 245 y los 140. Y acuérdense que con la sumatoria de fuerzas en Y y en X, pues hacemos la comprobación. Con la sumatoria de las fuerzas en Y y de las fuerzas en X, hacemos la comprobación de que esté en equilibrio. Y precisamente, cabal, con el 245 de allí, tenemos el equilibrio en fuerzas, ¿va? Que nos da 0. Y como la reacción en X a X es 0, ¿sí? Entonces 0 va a ser igual a 0 porque es la única fuerza que está actuando en X. ¿Estamos? Entonces no sé si estos problemas, estos están bien fáciles, ¿verdad? Se mira. Y vamos a hacer para los que no, entonces creo que vamos a dar por adelantado, a no ser que alguien tenga alguna objeción ahí, vamos a dar por adelantado el tema 4, el problema 4.4. Al igual, yo voy a preparar, al igual que ayer, yo voy a preparar un solucionario en Word, igual que el 4.1, para que lo puedan tener los que no vinieron a clase hoy. Entonces, para que no se queden sin ver la solución, y si tuvieran algún inconveniente, pues lo ven ahí. Lo ven ahí en la página web. Como les dije, cuando cambiemos de tema, ¿verdad? Yo voy a poner otro, ahí como que otra carpeta, ¿sí? Otra carpeta. Entonces, cuando yo ponga la otra carpeta, va a ser capítulo 4. Entonces, para los que acaban de ingresar a esta videoconferencia, pues les comentamos que el problema 4.4, las reacciones nos quedan que AX es igual a 0, AY es igual a 245, la magnitud de A es 245, y la comprobación en la sumatoria de fuerzas en Y, nos queda 0. Entonces, está muy bien para los que hicieron, y como vuelvo a repetir, como está bien fácil el problema, ese estaba bien facilito,
Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Vamos a ir así un poquito rapidito. Vamos a ver si de una vez creamos algo aquí en el trabajo en clase y les voy a vamos a ver. Aquí está. Ahorita voy a empezar a proyectar la pantalla, ¿verdad? Y vamos a crear nuevamente una pequeña presentación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con el problema de ayer, que me lo pueda indicar, por favor, para los que se acaban de unir. No, pues vamos a... No, ninguno. A ninguno, entonces vamos a ver. ¿Por qué no hablan, digo yo? Juguer. Hablen, Porque hablen. no deberían de hablar, solo Raúl y Francisco. Casi siempre escucho a Raúl y Francisco, y ayer que nos acompañó Sofía. Un poquito. Sí, bueno. Entonces creo que ahorita ya voy a proceder a presentar mi pantalla. Sí, y vamos a iniciar con el mismo. Ahora vamos a ver pues lo que le llamamos equilibrio. Ay, Dios. Equilibrio de un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas. Dice. Este sigue siendo un tema del capítulo 4 y después lo vamos a agregar. De la 11ª edición. Entonces de ahí nosotros vamos a ver. Dice que si un cuerpo está sometido a la acción de dos fuerzas, está en equilibrio, entonces las dos fuerzas que actúan sobre este deben de tener la misma magnitud. Si un cuerpo está sometido a la acción de dos fuerzas, está en equilibrio, dice. Entonces, las dos fuerzas que actúan sobre este deben tener la misma magnitud. Y como lo veíamos hace en el capítulo 3, pues deben de tener también la misma línea de acción. La misma línea de acción, la misma magnitud y sentidos opuestos. Yo había puesto magnitud arriba. Ya había puesto, sí, pues la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos, ok. Y sentidos opuestos.
a la misma magnitud, la misma dirección y la misma línea de acción y sentidos opuestos. Y si existieran varias fuerzas actuando tanto en un punto A como en un punto B de cualquier cuerpo rígido, pues se pueden sumar y se puede obtener una fuerza resultante tanto en A como en B. O sea que ahorita vamos a tratar de reducir un sistema de fuerzas, ¿sí?, a dos fuerzas actuando en dos puntos diferentes, ¿sí? Podríamos tener, vamos a ver si nos deja, sí, nos va a dejar. Aquí está. Vamos a agarrar un par de formas. Aquí está, por aquí. Es como que si estuviéramos en la clase, ¿verdad? Y vamos a tener otra aquí. Aquí vamos a tener un punto A. Y aquí podríamos tener un punto B. Entonces ahí tenemos un sistema actuando en dos fuerzas, ¿verdad? Si existieran más de dos fuerzas, dice, actuando tanto en A como en B, tenemos que sacar una resultante para que nos quede la resultante aquí en el punto A y otra resultante acá en el punto B. Y siempre vamos a hacer nuestra sumatoria de momentos tanto en A y luego nuestra sumatoria de momentos en B. Ambas, como se van a recordar y vamos a seguir viendo lo mismo en todo este tiempo. Vamos a ver, dice, vamos a ponerlo aquí, si existieran más fuerzas actuando en los puntos, debemos sacar una resultante en cada punto. Ahí está, para que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a sacar resultantes pues en cada punto. Eso lo vamos a ver en los problemas. También vamos a ver, ¿sí?, un equilibrio de un cuerpo sometido a la acción de tres fuerzas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en lugar de dos vamos a tener 3 puntos, ¿sí? Y vamos a hacer siempre un cuerpo rígido cualquiera, ¿no? Vamos a poner que sea nuestro cuerpo rígido. Entonces, obviamente acá, pues vamos a tener nuevamente 3 fuerzas diferentes. Vamos a tener un punto aquí, no me va a salir. No sé por qué no sale, vamos a ver.
Podríamos tener tres fuerzas, ¿sí? Yendo en diferentes direcciones. Es más, una podría ir hacia el... La vamos a cambiar porque pueden ir en cualquier dirección. A ver si cambia, no cambia. Dejémoslo ahí. Entonces, si este cuerpo está en equilibrio, pues obviamente las líneas de acción de las tres fuerzas deben de ser concurrentes o paralelas. Pues vamos a ver acá que las líneas de acción de las tres fuerzas deben ser concurrentes. ¿Sí? Y por concurrentes entendemos que coinciden en el mismo punto. Acuérdense que eso veríamos, ¿verdad? Que sean coplanares y concurrentes. Coplanares que están en el mismo plano y concurrentes que lleguen al mismo punto. ¿Sí? O deben de ser cualquiera de las dos formas es correcto. O sea que si tenemos los tres puntos A, B y C, ¿sí? Yo voy a tener un punto D. Yo voy a tener un punto D en el centro, ¿sí? Que es el que está aquí, y al donde yo voy a hacer mi punto, mi sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces la sumatoria de momentos hacerla en el punto donde concurren las fuerzas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladar las fuerzas hacia un punto. Y eso ya lo hicimos, ¿verdad? Sacábamos que fue el tema número 3 de cómo sacar un sistema de fuerzas y pasarlas a un punto o a un eje. Se puede usar geometría o trigonometría para resolver este tipo de problemas. O sea, la verdad no se ve tan complicado, ¿sí? Y obviamente lo que vamos a tratar siempre de hacer a la hora de resolver estos problemas es de hacer siempre concurrir las fuerzas hacia un punto, ¿sí? Y de ir formando triángulos. ¿Sí? Tenemos que formar triángulos para poder resolver. Por eso dice que podemos resolver por medio de geometría y trigonometría para resolver este tipo de problemas. O sea, que es como que una combinación de lo que vimos al inicio, que veíamos fuerzas sometidas a hallar una resultante, que usábamos el método del polígono, el método de triángulo para hallar, incluso para el primer parcial, se recuerdan que usamos leyes de senos y cosenos, y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora, ¿verdad? Entonces vamos a seguir diciendo que aquí estamos viendo los temas de equilibrios de fuerzas sometidas a dos y a dos y tres fuerzas. Si tenemos varias fuerzas actuando en puntos diferentes, sacamos una fuerza resultante para cada punto. Si tenemos tres fuerzas, lo que vamos a hacer es hacerlas concurrir en un punto. Y hacemos la sumatoria de momentos en el punto donde concurren las fuerzas. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o algo que quieran agregar el día de hoy. Sí, o sea que todo va a estar en el centro, ¿no? ¿Qué manda? El origen va a estar en el centro.
Sí, nunca, o sea, la vamos a hacer concurrir en un punto. O sea, no siempre va a ser el punto de origen. Ah, ya. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a hacer concurrir todas las fuerzas, las vamos a hacer concurrir hacia un punto. ¿Qué es lo que vamos a usar aquí? Las líneas de acción de la fuerza. Podemos hacer el principio de transmisibilidad. Podemos usar triángulos, leyes de senos y cosenos para resolver. O sea, nosotros sí podríamos buscar un punto de origen, pues, pero va a ser diferente de 0, 0, como lo vamos a ver. Como siempre, vamos a hacer 2 problemas, ¿verdad? Si nos da tiempo, o sea, el día de hoy, básicamente solo vamos a hacer uno, o al menos vamos a hacer, o vamos a tratar de hacer, ¿sí? Uno, si no lo dejamos pendiente porque no me puedo pasar mucho tiempo de la hora que tenemos de clase. Inge, ¿Qué en la segunda presentación utilizó esas flechas rojas como líneas de transmisibilidad paralelas a esas fuerzas, ¿verdad? Sí, es cada cosa aquí es, por ejemplo, aquí la línea la podríamos hacer varias líneas aquí, ¿no? Pero en la segunda presentación, en la segunda presentación, en la que vimos la otra vez. No, en la que está arriba de esa otra imagen. En la diapositiva número 2. Ajá, en la diapositiva. En esta de aquí. No, men, esta es fuerza. Y esta es fuerza. Este es un cuerpo rígido cualquiera. ¿Sí? Ese es un cuerpo rígido cualquiera. O sea, yo aquí estoy diciendo que si voy a tener un cuerpo sometido a la acción de 2 fuerzas, voy a hacer, ¿sí?, como que una sumatoria de fuerzas en cada punto para tener solo 2 fuerzas. Si yo tengo un cuerpo rígido sometido, por ejemplo, que aquí hubieran 10 fuerzas y aquí 4, ¿sí?, entonces yo voy a sacar una resultante de las 10 en este punto y una resultante de las 4 en este punto. Y vamos a formar, obviamente, una sumatoria tanto de momentos en este punto como en este punto. ¿Sí? Y en cambio, cuando tenemos la acción de la diapositiva número 3, ¿sí?, vamos a tener la posibilidad de hacer la sumatoria en varios puntos. Por ejemplo, esta línea verde va a representar el radio que hay del punto donde concurren las fuerzas hacia la fuerza. O sea, aquí sí, acuérdense que vamos a hacer siempre fuerza por distancia. Entonces, si tenemos los otros dos, ¿sí?, si tenemos los otros dos, entonces yo voy a tener otro radio acá y otro radio acá, ¿sí? Lo vamos a hacer coincidir de aquí para acá. Acuérdense que las líneas verdes indican los radios y las líneas rojas lo vamos a poner aquí. Las flechas rojas indican las fuerzas y las líneas verdes indican los radios hacia las fuerzas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer concurrir las 3 fuerzas aplicadas, por ejemplo, que tuviéramos A, B, o sea, a un punto de aplicación A, B y C. Tenemos la fuerza 1, 2 y 3. Vamos a tener un radio de O hacia A, de O hacia B y de O hacia C. Y vamos a hacer la sumatoria de momentos en este punto.
Y como lo vimos en el tema número 3, lo que estamos haciendo ahí es hacer concurrir las fuerzas aplicadas en 3 puntos diferentes, trasladarlas a un mismo punto. ¿Y se acuerdan que hicimos varias de esas, verdad? Sobre todo me acuerdo que hicimos el de una antena y de unos cables, que trasladábamos todas las fuerzas precisamente hacia un punto. Me parece, si estamos por ahí, si revisaran su cuaderno, me parece que es el problema 3. Es el tema de reducción de un sistema de fuerzas. Ajá, reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. ¿Eh? Precisamente ese es. De descomposición de fuerzas dadas en una fuerza y un par. Así es. Eso es. O sea, tenemos que seguir aplicando todo lo que estamos viendo actualmente acá. No sé si hay alguna otra duda para que podamos continuar. Como ven aquí, todos estos problemas que ya tengo yo en pantalla se resuelven básicamente de la misma forma. Y para la otra semana vamos a dejarles de lo que hayamos visto. El lunes vamos a dejar ya unos 2, 3 problemas para que ya puedan resolver ya como tarea formal de clase. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver. Dije una pregunta, esa edición del libro, ¿usted no la podría pasar o no? Sí. Esta es la 9ª. Ah, Esta que ya. tenemos aquí es la 9ª. ¿Sí? Ajá, aquí estamos. ¿Ven? Vamos a hacer... Pues la verdad, para adelantarnos, yo lo que puedo hacer es hacer el 469, ¿verdad? Que es este que está acá. Para que vayan viendo cómo se usan las fuerzas en este tipo de situaciones. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, miren, aquí hay varias cosas. Aquí ya hay varios pernos y lo que vamos a hacer siempre es... por lo regular, solo hacer diagrama de cuerpo libre de cada una de las fuerzas siempre. ¿Eh? Entonces podríamos hacer aquí y este ya lo voy a quitar, ¿no? Porque ya lo resolvieron y lo que vamos a hacer es poner este, ¿verdad? Para que solo nos quede este. Yo como voy adelantado, ya adelanté la resolución de varios problemas para que no nos sea tan complicado la explicación. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer siempre es hacer un diagrama siempre de cuerpo libre de nuestras 3 fuerzas. Y como les dije el día de ayer, aquí pues en Word es muy complicado estar haciendo los diagramas, pero los vamos a tratar de hacer. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Le vamos a tener... vamos, de nada lo voy a quitar. Ahí está. Lo voy a dejar sin relleno, ¿sí? Porque de aquí para acá todavía vamos a tener, entonces sí le vamos a poner el resto.
siempre vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Digamos, miren, este triángulo, aquí tenemos precisamente aquí, en este punto de aquí, tenemos el punto C. ¿Sí? El punto A lo tenemos precisamente acá. El punto B lo tenemos aquí. ¿Sí? Y obviamente vamos a tener siempre el punto D acá. Entonces acá yo estoy haciendo mi diagrama de cuerpo libre de todos estos puntos. Vamos a subir. Ahí estamos, ¿verdad? Tenemos A, B, C y D. Bueno, en este punto de aquí, ahí se acuerdan que lo que yo estoy haciendo con flechas rojitas, vamos a tener siempre nuestras fuerzas, al menos acá en este lapso. Ahora vamos a ver, aquí tenemos una fuerza, la caja que está soportando nuestra viga. También tenemos obviamente la fuerza que de C se está ejerciendo hacia D, porque obviamente D, si yo analizo C, lo que está haciendo esta cuerda es precisamente jalar esta viga hacia arriba. ¿Por qué jalar hacia abajo, tal y como lo he indicado acá? Entonces la siguiente flecha de fuerzas, ¿sí? Yo inicialmente la voy a hacer de aquí hacia acá. Y como siempre le vamos a dar le vamos a dar siempre el grosor, ¿sí? Y la última fuerza que nos ha quedado acá, ¿sí? Es la fuerza y la reacción que se está ejerciendo en el punto B. De C hacia D hay dos pines, ¿sí? Tanto en C como en D. Pero ¿qué es lo que tengo yo que analizar aquí? Que tengo un cable corto. Entonces, el cable corto me va a generar solamente una reacción y esa reacción va a ir en la línea de acción del cable. Y luego en B, que tengo un pin, aquí sí no estamos haciendo absolutamente nada más que tener la reacción precisamente en ese punto. Entonces la reacción, ¿sí? La vamos a poner, por ejemplo, si ellas dos van hacia arriba, una va hacia arriba y otra hacia abajo, pues vamos a asumir que esta podría ir de aquí para acá, ¿sí? Y como siempre le vamos a poner su colorcito rojo y su 3 puntos. Entonces aquí tenemos nuestras tres fuerzas. Bueno, este ya es un problema de 3 fuerzas. Mañana lunes vamos a ver un problema de 2 fuerzas. Entonces ya que escogí uno de 3. Dice aquí que una caja de 50 kilogramos de masa se sostiene mediante la grúa viajera mostrada en la figura, sabiendo que la distancia A, ¿sí? La distancia A es la que estamos midiendo, ¿sí? La distancia A es la que estamos midiendo precisamente de aquí hacia acá, ¿sí? Esta es la distancia A minúscula. Y esta va a ser nuestra distancia A. Esta de aquí, de B hacia W, ¿sí? Va a ser nuestra distancia A. Y aparte tenemos
otras distancias aquí que es de 1.4 y de 0.4. Y tenemos un ángulo de 55 grados. Entonces, obviamente, el resto del ángulo que nos da aquí en D para llegar a la línea horizontal son, si son 90 la línea horizontal, aquí de esta línea hacia una línea cualquiera que pudiéramos la vamos a bajar, ¿sí? El siguiente ángulo que hay de aquí para acá son 35 grados y aquí hay 55 para que se nos forme un ángulo de 90 grados. Bueno. Según la teoría que veíamos anteriormente, ¿sí? Dice que las líneas de acción de las tres fuerzas deben ser concurrentes o paralelas. Esto es bien importante. Que las líneas de acción, si quieren lo vamos a poner lo vamos a poner aquí en subrayado, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Y le vamos a poner en color rojo. ¿Sí? Dice que las líneas de acción de las tres fuerzas deben de ser concurrentes o paralelas. Y ahora voy a regresar a mi dibujo, que lo tenía yo aquí en Word. Entonces, para que estas fuerzas sean concurrentes o paralelas, obviamente paralelas no las voy a poder tener, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer yo, ¿sí? Es hacer concurrir, digamos, si lo voy a hacer un poquito mejor aquí, hacer concurrir, miren, las fuerzas en un punto. Y ese punto me ha quedado precisamente en una parte del cable. ¿Sí? Entonces ya hice concurrir mis tres fuerzas en un mismo punto. ¿Estamos todos ahí? ¿Se entendió qué hicimos ahí? Yo no dije. Sí. No entendí qué es ahí. No entendió qué hizo ahí. Yo inicialmente yo tengo una reacción fuerza W aquí. Y tengo la otra fuerza que está en esta línea de acción de mi cable. O sea, ahí están mis tres fuerzas. ¿Sí? Entonces, lo que sí tenemos que ver acá es que dice que para yo poder resolver este problema, yo tengo que hacer concurrir las tres fuerzas en un mismo punto. Entonces, yo lo que hice nada más es alargar las líneas de acción por el principio de transmisibilidad. Yo alargué mi flecha para acá, ¿ven? El principio de transmisibilidad, y yo solo hice esta otra fuerza para acá. Miren, yo no estoy cambiando de lugar las fuerzas. Y esta otra, miren, la hice para acá. ¿Ven? Entonces, ahí hice concurrir las tres fuerzas en un mismo punto, que es este punto que está aquí. A ver, cuenten. Dije, pero la fuerza que está en B, ¿esa de dónde salió? No vi de dónde salió. La fuerza de que está en B. Bueno, acuérdense pues. Les dije que de C a D yo no voy a tener reacción en C ni en D porque tengo un cable. Este cable corto, si ustedes miran su hoja de Word, por eso les dije que la tenían que imprimir. Sí, si nos vemos aquí, miren. ¿Qué dice? Esta hoja la tienen que imprimir y aprenderla y se nos servirá para resolver problemas. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Miren, ¿qué tenemos en esa parte? En esa, no, obviamente no está como aquí, ¿sí? Pero es el mismo cable, o sea, es la misma, es el mismo concepto. Yo tengo un cable corto, miren, me voy aquí y yo tengo un cable. Esto es un cable. Por eso dice aquí, una caja se sostiene mediante una grúa viajera. Todo lo que tenga esta forma es un cable. Miren, porque hasta nos dicen, miren,
la tensión en el cable sea D. O sea, si yo tengo un cable, voy a venir, voy a agarrar mi hoja, hay un cable, miren, ¿cuánto? Dice fuerza con línea de acción conocida. ¿Y cuál es la línea de acción? El cable. ¿Cuántas incógnitas voy a tener? Una. Entonces ahí solamente tengo una incógnita, que es la que yo he puesto aquí en mi dibujo, que es esta línea roja que va de C hacia D. Esa es mi reacción en el cable. Al inicio yo la había puesto, solo así, ¿sí? Pero como estamos viendo este tema que tenemos que hacer concurrir las líneas de acción en un solo punto, yo estoy haciéndola más larga. Igual aquí, inicialmente tengo mi peso que va de aquí para acá, más grande. Y obviamente esta también, que estaba en un inicio solamente aquí, porque ¿de dónde salió B? De B tenemos un perno. Entonces me voy a mi grafiquita, ¿sí? Y veo, aquí está, perno sin fricción, articulación o bisagra. ¿Y cuántas fuerzas voy a tener? Dice, fuerza de dirección desconocida. Y ahorita no conozco. La puedo, miren, aquí dice, aquí hay una pequeña hoja. O la hago así, o la hago en forma de componentes. Es dependiendo del tipo de problema. Igual aquí abajo. Dice una fuerza y un par, o las dos componentes de la fuerza y el par. Puedo usar cualquiera de los dos. Obviamente yo tengo que analizar cuando tengo este tipo de problemas y cuando tengo el otro. Por ejemplo, aquí, de nada me sirve poner una reacción en X y una reacción en Y, porque esas no las voy a poder hacerme concurrir en ningún punto, ¿sí? Si yo pongo una reacción aquí, que sea Y, yo no la voy a poder hacer concurrir en este punto. Si pongo la reacción solamente en X, ¿sí? Tampoco la voy a poder hacer concurrir a un punto. Entonces tengo que usar mi diagrama como lo indica esta hoja, ¿va? Que voy a usar primero esta parte. Obviamente no porque su dibujo solo esté de izquierda a derecha, solo si voy a asumir la fuerza, no. La voy a asumir también así como está. Entonces yo estoy asumiendo esta fuerza que tiene dos incógnitas al final de cuentas, porque yo puedo hacer esta fuerza, descomponerla en sus dos incógnitas, tal y como lo indica esta gráfica, ¿verdad? A mi conveniencia yo puedo elegir esta parte o puedo elegir esta parte. Yo al final de cuentas, ahorita dice fuerza de dirección desconocida. Yo hasta ahorita este ángulo, si yo sacara el ángulo que tenemos hacia acá, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo tuviera una línea horizontal aquí, ¿sí? Al final de cuentas, yo la dirección, el ángulo que se forma entre la horizontal y esta, no la sé todavía. La voy a averiguar mediante lo que yo esté haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, aquí lo más difícil es ver y hacer concurrir las fuerzas en un mismo punto, ¿sí? Por eso es que es algo complicado esto de aquí, ¿sí? Aquí más o menos, ahí está, más o menos se ve, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha pasado aquí, que yo estoy haciendo que las líneas concurran en un mismo punto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, obviamente, miren, jóvenes, si yo sigo haciendo mi línea de acción hacia acá, ¿sí? Y tengo esto hasta aquí, obviamente la distancia de D hacia B, si vemos aquí es 1.4 más 0.4, o sea, la distancia total aquí es 1.8, ¿cierto? Tengo un ángulo acá que es de 55 grados y no me han dado ninguna otra distancia, o sí, vamos a ver, dice A vale 1.5, pero A, ¿sí? Miren, esta misma distancia es la misma distancia que va a haber de aquí
hacia acá. O sea que esta también va a ser A. Y si esta es A, esta de aquí arriba, miren jóvenes, también va a ser A. ¿Se está entendiendo el problema? Miren, yo he trasladado, miren, yo no moví la distancia esta, solo le di copiar a las líneas. Entonces, aquí hay una distancia A y aquí hay una distancia A. Por eso les hablaba, aquí tengo yo un ángulo de 55 y acá tengo un ángulo de 35. Y ahora conozco la distancia que hay de D hacia esa fuerza que es 1.5. Entonces, yo tengo que hallar las coordenadas de este punto. Entonces, como hallo la coordenada de este punto, yo voy a hallar la distancia que hay de esta línea que está aquí hasta acá. ¿Por medio de qué? De trigonometría. Entonces, digamos, yo voy a tener más o menos un triángulo acá. Ahorita lo vamos a arreglar. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo tengo básicamente un triángulo de este tipo acá, miren jóvenes. Aquí lo vamos a dejar sin relleno. ¿Sí? Donde aquí va a estar, obviamente este es el punto D, ¿sí? Y aquí va a ser, este punto de acá es el punto de concurrencia de las fuerzas. Es este punto de acá. Y esta distancia, obviamente esta distancia yo no la conozco. Lo que conozco es que aquí esta distancia vale 1.5 como nos lo indica aquí que vale A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí? Un poquito de imaginación, como les dije, para ir teniendo la resolución de los triángulos. Y aquí básicamente lo que necesitamos hacer es hacer puros triángulos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo aquí, ¿sí? Aquí yo voy a tener un ángulo de... A ver, ahí está. Y voy a tener un ángulo de 35 grados. Para que no se me vaya muy grande y le vamos a quitar el espacio. Ok. Entonces, aquí voy a tener un ángulo de 35 grados. ¿Sí? Entonces, si yo conozco el ángulo, ¿qué me lo da? Que aquí vale 55. Entonces, este restante me va a quedar de 35 grados. Porque aquí nos dieron 55. Más 35 son los 90 que me da de esta línea hasta esta línea. 90 y 35 grados. Entonces, este es el punto de concurrencia. ¿Y cómo hallo la D? El lado D de este triángulo es solamente con tangente, ¿verdad? Pues podríamos decir que es la tangente de 35 grados, ¿sí? Va a ser igual aquí al opuesto que es D partido el adyacente que es 1.5. Entonces vamos a tener que 1.5 multiplicado por la tangente de 35 grados, ¿sí? Me va a quedar 1.05. nos va a quedar 1.05. y ya ustedes ya se adelantaron y es 1.05. De ahí que tendríamos que hallar, de lo que tendríamos que hallar sería la distancia que va de la viga AB hacia ese mismo punto, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a ver si lo pongo aquí. Sí, tendríamos que hallar esta distancia que hay de aquí para acá. La vamos a poner en otro color, ¿eh?
para que vayamos viendo. Le vamos a dar más grosor para que se vea. ¿Sí? Entonces tenemos que hallar esa otra distancia. Esa otra distancia, pues ¿cómo la vamos a hallar? Pues ya, si yo ya hallé esta distancia que hay de aquí para acá, que es D, ¿sí? Aquí tengo la distancia total, miren jóvenes, que es 1.4 más 0.4 debería ser 1.8. Y le resto la distancia que hay de aquí para acá, ¿sí? Que es, me decían que es 1.05. 0.75. Entonces nos va a quedar que esa distancia, llamémosle, ¿qué? D2, ¿sí? Llamémosle que D2. Que D2 no va a ser nada más que la suma de 1.4 más 0.4, y a ese le voy a restar la distancia que acabo de hallar, ¿verdad? Que la de D2 es esta distancia que estamos hallando aquí en verde, ¿verdad? Esta la vamos a poner aquí, ¿eh? La flecha verde. Y básicamente nos ha dado aquí que es 0.75. ¿Okay? Que básicamente son, me parece que son metros, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con metros. Entonces yo ya tengo, ¿sí? Formados mis triángulos, ¿sí? Miren, y otra vez. Vamos a ver aquí. Miren, se va con puro triángulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Que yo tengo otro triángulo. ¿Cómo así? Yo hallé esta distancia verde, ¿sí? Y ya tengo esta distancia A. Entonces, miren, con esta distancia y esta distancia, yo ya puedo hallar el ángulo de aquí. El ángulo que es la dirección de la aplicación de la fuerza de la reacción en B. Miren, yo ya hallé este, ya tengo este del problema. Entonces, otra vez, miren, opuesto partido adyacente me da tangente. Entonces lo vamos a hacer un poquito más para acá. ¿Sí? Este dijimos que nos iba a salir. ¿Sí? Este dijimos que era 0.75 metros. Este lado. ¿Sí? Y esta de acá tenemos que es 1.5, ¿sí? Entonces ya aquí, como yo no conozco el ángulo, yo puedo decir que la tangente de, le puedo llamar que alfa o beta, no sé, cualquiera de las dos. Como estamos en el punto B, llamémosle beta, ¿verdad? Como estamos en el punto B, vamos a hacerle su... que aquí ya no me acuerdo dónde están. En signos. Son los símbolos. Pues igual ponemos, le podemos poner cualquier símbolo, ¿verdad? Póngale mejor teta, que ahí está más fácil. Sí, ¿verdad? Está aquí, es más, ya la tenía yo aquí. Símbolo era teta, el ángulo teta, y acordémonos que teta es este ángulo, ¿ah? Ahí está teta. Entonces, tangente de teta no va a ser nada más que el opuesto, que es 0.75, dividido el adyacente, que es 1.5. Y si nos hacen por favor, ¿verdad? 26.56. 26.56. Ahí está. Entonces vamos a tener que teta va a ser igual a la tangente. Aquí sí tenemos todo a la menos 1, ¿sí? De 0.75 dividido 1.5. Y esto nos va a quedar al final de cuentas, ¿cuánto nos dicen? 26.56. 56. 26.56
grados, ¿verdad? Bueno. Ahora lo que tendrían que hacer, jóvenes, es, como ya tenemos las tres fuerzas, ya tenemos sus ángulos de aplicación, lo que tenemos que hacer es un triángulo de fuerzas. ¿Cómo así? Vamos a hacer un triángulo de fuerzas con la fuerza que acabo de hallar, ¿sí? Que aquí este va a ser de 26 grados. Miren. Entonces aquí, miren qué vamos a hacer. Yo voy a trasladar esta fuerza hasta aquí, ¿bien? Y esta fuerza que tengo aquí, ¿sí? Yo voy a trasladarla acá. Acuérdense que nos están indicando que las líneas pueden ser concurrentes y pueden ser aquí paralelas. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Pasar por la medio de la línea de transmisibilidad de la fuerza, hacer la fuerza paralela igual a esto. Y aquí ya tengo un triángulo, miren, con las líneas rojas. Con esta línea que estoy moviendo aquí, ya tengo un triángulo, ¿sí? Donde ya sé cuánto vale W, no nos dan W, ¿verdad? No, si pues una caja de 50 kilogramos, entonces 50 kilogramos yo lo voy a pasar a newtons. Esta es 50 kilogramos por 9.8. ¿Sí? ¿Cuánto nos dará? 490. ¿Exactos? Ajá. Entonces, miren, yo voy a hacer control C, B, aquí está. Entonces, yo voy a hacer un triángulo precisamente en este sentido, ya para hallar nuestras fuerzas y nuestras reacciones. Y el otro va a ir hacia acá. ¿Ven? Entonces, así me ha quedado el triángulo. Donde esta va a ser una fuerza de $490 newtons. ¿Sí? Y voy a tener, obviamente, dos incógnitas, que tanto es la tensión de CAD como la tensión B, ¿sí? Pero ya sé que este ángulo de aquí vale, este ángulo de aquí vale 55 grados. ¿Sí? Y también, ¿qué vamos a hacer aquí, men? Entonces, yo conozco el ángulo beta, que es el que se forma de aquí para acá, que fue el que ahorita, ¿sí? Yo conozco que el ángulo que va aquí, ¿sí? Aquí abajo es de arriba. El ángulo que va aquí, mis jóvenes, es el de 26.56 grados. Entonces, ¿cuántos grados hay de aquí para acá? Miren, serían de aquí para acá van 90. Entonces, ese ángulo tendríamos que hacerlo de 63.44. 63, muchas gracias. ¿Sí? Bien, entonces este ángulo tengo de 63.44 grados. ¿Sí? Y acuérdense de las propiedades de los triángulos, ¿sí? Que dice que cualquier triángulo, sus tres ángulos sumados, ¿cuánto dan? 180. La suma de sus tres Sí. ángulos debe dar 180. Entonces, yo sumo estos dos, ¿sí? Y yo voy a hallar el $60 más 50, 60 y 60, 120, más o menos van a ser como 60 grados. ¿Cuánto? 61.56. 61.56 grados. Miren, aquí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un triángulo que no es rectángulo.
¿Y cómo se hacen, por qué método se resuelven los triángulos que no son rectángulos? Por medio de ley de senos y ley de cosinos. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? Que aquí ya tengo un ángulo y su pareja. Entonces yo voy a hallar el otro ángulo y voy a hallar su pareja. Y tengo el tercer ángulo y su pareja. Y por medio de trigonometría vamos a hallar las fuerzas para este ejercicio. Y como ya se nos pasó mucho el tiempo, vamos a dejar el problema ahí y ya mañana me dicen cómo le salió la ley de senos de este tren. Y vemos la respuesta. ¿Les parece? ¿Qué manda? Mañana el lunes. Ah, perdón, mañana es sábado, ¿verdad? El lunes. Nos vemos el lunes. Me dicen cuánto le salen ya su tensión en B y la tensión que va en el cable de C a D, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí sería la tensión, ¿sí? De C a D. Puros triángulos para resolver. Con principios de mecánica analítica 1, pero vamos a tener que regresar a mate 1 para realizar todos estos ejercicios. Y así se resuelve la mayoría, ¿verdad? Buen provecho. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Se entendió el problema? Muy bien. Igual yo me comprometo a mejorar este dibujo para el día lunes y para ya pasárselos completo para que quede ya en la web. ¿Les parece? Ok. Y vamos a resolver también uno que tenga dos fuerzas, ¿verdad? Porque ya yo pensé que nos iba a ser más fácil pero este es de 3. Bueno, ya empezamos con el de 3. Terminémoslo, ¿no? Ya ven que se van a puro triángulo. A puro triángulo. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, les agradezco como siempre su atención y esperemos vernos ya el día lunes en una nueva clase y siempre, por favor, a pesar de que sea fin de semana, mantengámonos en la casa porque dicen que esta es la parte más crítica, ¿verdad? Fue lo que les dije yo, si de aquí para el domingo, lunes o martes por ahí aparecen más casos del coronavirus, muy posiblemente no vayamos a regresar el 14. Entonces, pero yo no quiero adelantarme tampoco, ¿verdad? Pero debemos esperar las noticias y estar en contacto y mientras menos salgamos, mejor. Entonces, pasen muy buen día, jóvenes, que tengan muy buen fin de semana y si tienen dudas del problema, por favor, les suplico y desde ahorita en adelante me pueden mandar WhatsApps. Ahí los vamos a estar verificando y viendo y aparte de que pueden ahí ver la solución que ya vieron que básicamente es estar haciendo puros problemas. Entonces estamos ahí, jóvenes, y les deseo muy buen fin de semana. Gracias, Inge, igualmente. Inge, perdone. ¿Eso también lo vas a subir a la plataforma, no? ¿Este problema? Ajá, el video. Sí, el video también va a estar disponible en la plataforma. Ah, bueno, sí, porque para echarle otro chequecito. Así es, jóvenes. Bueno, pasen muy buen día, pues. Gracias, Inge, igualmente. Bye, Inge, nos vemos. Bueno, adiós.